Bueno, hasta ahora estuvimos viendo, desde la primera clase hicimos un sobrevuelo por lo que son los sistemas operativos, y habrán observado que estamos hablando de cuestiones genéricas de los sistemas operativos. La encontrar con que las clases, con que los contenidos están orientados a las generalidades, a lo que es un sistema operativo, no a lo que es un sistema operativo en particular. No es que vamos a hablar de Windows, de Linux, Unix o lo que sea. Vamos a hablar de sistemas Se le está escuchando cortado, bastante cortado, profe. Quizá ahora no se le escucha nada, no se lo ve trabado. No se escucha. No, le anda muy mal, profe. No se escucha. A ver ahora. Ahí, a ver, capaz que ahí va. Capaz que mejora un poco. Bueno. Ahora sí. Bien, ahí capaz que va. Por las dudas, el wifi del teléfono también. Chao. Bueno, a ver, ¿se escucha ahí? Sí, ahí estamos bien. Parece. Bueno. A ver, vamos a... Voy a prender de nuevo la camarita. Porque soy cabeza dura. Bueno, decíamos entonces, hicimos un sobrevuelo a los sistemas operativos, a lo que es un sistema operativo, software, sistema operativo. En la segunda unidad ya nos metimos con una de las entidades más importantes que administra un sistema operativo, como son los procesos. Explicamos lo que es, vimos qué cosas hacen falta para administrar el funcionamiento de los procesos, para administrarlos en el sistema operativo. Estuvimos viendo los estados por los que un proceso pasa, qué necesitan, qué hacen, cómo se manejan con las interrupciones, las transiciones entre estados, etc. A lo largo de estas charlas, que un proceso puede estar en diversos estados. Empezamos con un modelo de 2 estados, donde hablamos de proceso ejecutando o no ejecutando. Después hicimos mucho más complejo el modelo de estados. Llegamos a 7. El tema es que siempre estuvo rondando la idea de proceso ejecutando, es decir, haciendo uso de la CPU. Para hacer uso de la CPU, el sistema operativo se la tiene que asignar, ¿sí? Esa asignación normalmente es el despacho de un proceso, lo que llamamos un despacho de proceso. Entonces, cada vez que el sistema operativo decide que le va a dar a un proceso la CPU para que se ejecute, decimos le asigna la CPU. Y la operación esa, desde el punto de vista del sistema operativo, lo que ocurre ahí es un despacho. El sistema operativo despacha un proceso. Entonces, el proceso que se le asigna a la CPU empieza a ejecutar, hasta que en algún momento deja de ejecutar. Lo mismo ocurre con todos los procesos que están vivos dentro del sistema operativo. Ahora, surgen algunas preguntas inicialmente. Por ejemplo, ¿cuándo el sistema operativo le da a un proceso el procesador para que se ejecute? Es una muy buena pregunta. Y ese tipo de cuestiones son las que vamos a ver a lo largo de esta unidad, que se trata de planificación de monoprocesadores, ¿sí? Esto sería el título que dice ahí. La planificación de procesos o planificación de un procesador, ¿no? Referente a los procesos.
Entonces vamos a tener que dirimir cuestiones como cuándo le asigno un procesador a un proceso en particular, cuándo le quito el procesador a ese proceso, y también una de las cuestiones más importantes, más relevantes que vamos a ver, es cuando le asigno el procesador a un proceso, ¿por qué se lo asigno a ese proceso en particular? Siendo que por ahí hay otros que quieren ejecutarse. Entonces, en un momento determinado, cuando el sistema operativo decide darle el procesador a un proceso, es porque tomó una decisión. Y esa decisión la tiene que tomar en base a algún criterio. Y no hay un solo criterio, hay varios criterios, hay muchos. Entonces se implementan luego varios algoritmos. Lo que vamos a ver entonces es, de todos los procesos que están listos para ejecutarse, ustedes recuerdan el estado de listo, ¿sí? De todos los procesos que están listos para ejecutarse, cuando el sistema operativo toma la decisión de que un nuevo proceso debe ser despachado, lo que tiene que hacer es hacer cierto análisis en la lista de los procesos que están listos, elegir uno de ellos en base al criterio adoptado y hacer el despacho correspondiente, asignarle el procesador. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, el tema importante aquí es la elección del proceso que va a ser próximamente despachado. El sistema operativo, haciendo un análisis de todos esos procesos que están listos, tomando algunos criterios, elige uno y lo despacha. Bien, de eso se trata esta unidad. Determinar cuál de los procesos listos a cuál de los procesos que están listos le voy a asignar la CPU y le asigno la CPU. De eso básicamente trata esta unidad. Entonces, arranquemos. Bueno, planificación de la CPU. Nos vamos a concentrar en problemas de administrar o planificar el uso de un único procesador entre todos los procesos existentes en el sistema. Los objetivos de la planificación están totalmente en concordancia con los objetivos ¿Me escuchan? No, se me fue la pestaña. Tengo la mala costumbre de limpiar. No se ve la presentación. Sí, tengo la mala costumbre de limpiar el touchpad y se me fue la presentación, ahí vuelvo. Lo estoy viendo en 50 y pico pulgadas, profe. ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Por qué? No, boté en la tele. Ajá. Esto está gigante. Un video wall. Bueno, ¿estamos de nuevo? Ahí. Bien. Ahí va. Ahí volvemos con los objetivos de lo que es el scheduling que hace un sistema operativo, que están en concordancia con los objetivos en general del sistema operativo, ¿no? No solo del scheduling, digamos, están en concordancia con los objetivos del sistema operativo. Entonces, maximizar el tiempo de uso del procesador, eficiencia. Es decir, lo que pretendemos es tener ocupado al procesador la mayor cantidad posible de tiempo haciendo trabajo útil. Recuerdan que trabajo útil es trabajo de los procesos de usuario, ¿sí? Por más que sea una porquería el proceso de usuario que no hace nada, bueno, al sistema operativo no le interesa, es lo que el usuario espera, lo que el usuario quiere ejecutar. Entonces, eso es trabajo útil. Entonces, recuerden siempre también, eficiencia es, digamos, tiende a la eficiencia. Maximizar el uso de tiempo del procesador es una medida que tiende a la eficiencia del sistema. Entonces, tenemos que tratar siempre de mantener ocupado el procesador la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, otro objetivo de la planificación es maximizar el throughput.
que es el número de procesos completados por unidad de tiempo. En un minuto yo sé que terminaron tantos procesos, o en un día terminaron tantos procesos, lo que sea, por unidad de tiempo, ¿no? Yo puedo sacar una medida. ¿Cuántos procesos terminan por unidad de tiempo? En un segundo pasaron por la CPU tantos procesos, ¿sí? Bien, minimizar el tiempo de respuesta, el tiempo transcurrido entre el envío de un requerimiento al sistema y el momento en que el sistema empieza a devolver la respuesta. Es decir, desde que estimulo al sistema, no sé, apretando una tecla, hasta que el sistema empieza a mostrar el carácter en la pantalla. Ese tiempito que pasa es el tiempo de respuesta del sistema. Bueno, esos objetivos que persigue la planificación, digamos, no siempre es fácil lograrlo, y ya vamos a ver que hay un montón de otras consideraciones que tenemos que hacer cuando queremos cumplir con algo de esto. Y no siempre podemos hacer todo esto, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, maximizar el uso del procesador, en general puedo llegar a ir en contra de lo que es minimizar el tiempo de respuesta, ¿sí? Imaginen que tenemos usuarios interactivos que están, no sé, en un procesador de texto. Están interactuando con el procesador de texto. Conectados a un único sistema, con un procesador. Y hay un proceso en particular de otro usuario que hace un uso intensivo del procesador, porque está haciendo cálculos, qué sé yo, con matrices, no sé qué está haciendo. Mandó una query sin where. Por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa entonces? El procesador va a estar hasta las manos. Ahora, le di a aceptar a alguien. Ah, Cristian. Hola, Cristian. Me he fijado el nombre. Hola, Horacio. ¿Cómo va? Buenas. Imagínense que ese proceso que hace un uso intensivo del procesador acapara el procesador. ¿Qué pasa? Los usuarios interactivos se van a empezar a dar cuenta de que apretan la tecla y el tiempo de respuesta empieza a ser mucho mayor. El carácter aparece en la pantalla 3 segundos después, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es difícil mantener un equilibrio entre estos objetivos. Y para ir en pos de cada uno de estos objetivos, que nosotros tratamos de hacer absolutamente todo esto en la planificación de procesos, ¿eh? de llegar a los 3 objetivos. Pero es difícil compatibilizarlos todos en uno. Y para poder hacerlo, lo que hacemos es, entonces, despachar a los procesos, es decir, darle que se ejecuten, darle la CPU para que se ejecuten durante menos tiempo o más tiempo, y a uno o a otro, tratando de lograr estos objetivos. Entonces ahí viene, pucha, si yo quiero maximizar el uso del procesador, ¿y qué hago? Y bueno, lo que me conviene es agarrar todos estos procesos listos y hacer tal cosa y despacharlos en este orden. Ahora, si quiero tener buenos tiempos de respuesta, bueno, tengo que hacer otro tipo de análisis sobre esa lista de procesos listos, cosa de asegurarle a esos que son interactivos, por ejemplo, porque le quiero dar buen tiempo de respuesta, asegurarles el uso del procesador, que en una ventana de medio segundo puedan tener 1 o 2 chances de que su proceso se ejecute. Entonces, vemos que hay distintas ideas, distintas opciones como para lograr uno u otro objetivo. Entonces los algoritmos empiezan a buscar por un lado, después buscan llegar también hacia el otro lado, y en el medio, como en todo tema de sistemas operativos, como ya lo dijimos, terminamos en un abanico de posibilidades en el cual nosotros vamos a tener que terminar eligiendo la opción más apropiada para esa situación en particular.
Esa situación implica qué sistema tenemos, implica los usuarios que tenemos, la cantidad de procesos que tenemos, la naturaleza de los procesos, si son acotados a CPU o a entrada-salida, eso vamos a ver también ahora. Y en base a todo eso, seleccionaremos la mejor planificación que nos venga para esa situación. Los sistemas operativos fueron evolucionando. Hace unos cuantos años por ahí implementaban una única política de planificación, tenían un único algoritmo para hacer el scheduling de procesos. Luego lo fueron haciendo más flexibles. En algún momento lo que hicieron fue que puedan convivir más de una política de planificación a los algoritmos para hacer la planificación. Normalmente usamos a veces política como sinónimo del algoritmo. En realidad los algoritmos implementan algunas políticas que uno define, ¿no? Favorecer a estos trabajos, hacer esto, esas son las políticas. El algoritmo es la implementación real de ese algoritmo, de esas ideas. Entonces, a medida que pasó el tiempo, la evolución de estos algoritmos para hacer la planificación de la CPU hizo que hoy los sistemas sean de propósito general y se adapten muy, pero muy bien a absolutamente no vamos a decir el 100%, pero a la gran mayoría de las situaciones. Se adaptan en general bastante bien. Los sistemas operativos de uso general, como los que usamos en casa y podemos ver en cualquier lado, ¿no? Bien. De todos esos algoritmos, de todas esas políticas implementadas en algoritmos de las que hablamos, nos vamos a quedar con algunos. A lo largo de la cursada vamos a ver algunos. Hay algunos que son base, otros son variantes de esa base, hay otros que son totalmente distintos, ¿sí? Pero bueno, variaciones además hay muchísimas, así que nosotros vamos a ver los más importantes. Bien, mientras que los objetivos de los que persigue la planificación son esos, en un sistema normalmente se habla de que hay 3 tipos de planificadores. Y después en un grafiquito lo vamos a ver un poco mejor. Se habla de que hay un planificador de largo plazo que determina los procesos que se admiten en el sistema, es decir, cuándo yo voy a dejar que un proceso pase de ese estado de creación y evaluación inicial a ser un proceso que está listo para ejecutarse. Ahí yo lo admito. Planificador de mediano plazo. Determina qué procesos descargar y cargar en la memoria. Eso ya lo vamos a ver en el diagrama, lo vamos a explicar más fácil. Y planificador de corto plazo, que es básicamente el scheduling de la CPU. Planificador de corto plazo es el que hace la selección, es la parte del sistema operativo, el pedacito de software del sistema operativo que hace la selección del próximo proceso a despachar y hace el despacho. Ese es el planificador de corto plazo. Elige entre otros procesos de la lista, entre los procesos de lista a cuál le asignará la CPU. Bueno, lo vamos a ver mejor acá. Bueno, fíjense, este es el modelo de 7 estados de los procesos del que venimos hablando. Este era el estado nuevo, recuerden, y el estado terminado o de salida. Menciono esto porque hay una diferencia de planificadores que tenemos que notar. Fíjense, mientras un proceso es nuevo y todavía no está listo para ejecutarse, el sistema operativo está viendo a ver si tiene memoria, viendo a ver si tiene recursos para darle, etcétera, etcétera. Todavía no lo dejó como listo para ejecutar.
En el momento que el sistema operativo decide que ese proceso está apto como para mandar a listo y que luego se puede ejecutar, entonces esa decisión la toma el pedacito de software que se llama, del sistema operativo por supuesto, que se llama planificador de largo plazo. ¿Sí? Entonces, la parte del sistema operativo que se encarga de pasar un proceso de nuevo a listo, lo llamamos planificador de largo plazo. ¿Sí? Acá también. El proceso nuevo puede venir a listo pero suspendido. Si es admitido como suspendido, también el que lo hace es el planificador de largo plazo. Entonces, el planificador del sistema operativo está dividido en tres. Planificador de largo plazo, y ahora vamos a ver el de medio y el de corto plazo. Cuando un proceso está corriendo y termina, se dice también que el que toma intervención ahí es el planificador de largo plazo. El planificador de largo plazo es el que lo pasa a ese estado, el que hace todas las desasignaciones y demás que tenga que hacer. ¿Sí? Y actualiza la información y demás. Entonces, el planificador de largo plazo tiene que ver entre todos estos 5 estados y el nuevo y salida. ¿Sí? Es el que toma intervención cada vez que un nuevo proceso es admitido por el sistema o cada vez que un proceso termina y hay que hacer todo el trabajo de finalización de un proceso. Bien. El planificador de corto plazo, vamos con el de corto, está claro, es esto, es lo que dijimos, ¿no? Trabaja sobre la lista de listos y hace el despacho a corriendo, ¿sí? El planificador de corto plazo se dice normalmente que trabaja en estos 3 estados centrales, núcleos. En realidad la planificación tiene que ver con elegir de listo y pasar a corriendo. Cuando un proceso pasa de corriendo a bloqueado no es planificado, digamos. A veces es planificado, pero no es cuestión de la decisión del sistema operativo de cuándo mandar, digamos. Cuando un proceso viene de corriendo a bloqueado es porque es su propia decisión, porque hizo una operación de entrada-salida, por ejemplo, o porque había una decisión tomada de antemano de no darle más tiempo de ejecución a ese proceso. Entonces se tiene que ir de nuevo listo, por ejemplo. Bueno, entonces el planificador de corto plazo se dice que trabaja sobre estos 3 estados, en realidad trabaja más que nada sobre listo y corriendo, ¿no? Bueno, y nos queda el planificador de medio plazo, de mediano plazo, que trabaja entre el estado de listo y suspendido de listo. Ahí en el medio está el planificador de medio plazo. Y entre el bloqueado y bloqueado suspendido, ahí está el planificador de mediano plazo. Y esta flecha no es únicamente así, esta flecha también es para el otro lado, es bidireccional, las 2 flechas estas. El planificador de mediano plazo es el que decide, creo que está escrito por ahí, es el que decide cuando, por ejemplo, nos estamos quedando sin memoria en el sistema, entonces se toma la determinación de pasar un proceso que está listo a suspendido listo. Por ejemplo, porque hay demasiado uso de memoria y está habiendo otros problemas en el sistema debido a eso. Entonces, lo que ocurre es que el planificador puede decidir, bueno, vos proceso que estás listo, te voy a pasar a suspendido. Suspendido listo. Después ya veo cómo te levanto. En algún momento, también, ese planificador puede detectar que hay recursos suficientes como para poder volver a la vida a ese proceso y lo activa, lo pasa de nuevo a listo. ¿Sí? Entonces, esas decisiones de suspender a un proceso y de volver a activarlo, las toma la partecita del sistema operativo que se llama planificador de mediano plazo.
Cuando un proceso se suspende, esto ya lo vamos a ver más en detalle después, pero cuando un proceso lo suspendemos, ya sea desde listo o desde bloqueado hasta el correspondiente suspendido, lo que ocurre es que el principal objetivo que perseguimos es liberar un poco de memoria y de carga de programas que están listos para ejecutarse, o en el ruedo, o con posibilidades de ejecutarse. ¿Por qué? Porque nos estamos cortos de memoria, es la principal de las causas, estamos quedándonos con poca memoria, o porque tenemos un alto índice de multiprogramación. En algún momento fuimos admitiendo programas y llenamos nuestro sistema de programas para que se ejecuten porque queremos mantener la CPU ocupada, pero en algún momento, después de tantos procesos que hemos admitido en el sistema, empieza a ser contraproducente, porque son demasiados y la convivencia entre ellos hace que que el sistema ejecute no muy eficientemente. Que yo esté dando tiempos de respuesta malos, por ejemplo. Eso puede ser una de las primeras causas que aparezcan. Entonces, cuando tengo una situación de ese tipo, bueno, dijimos muy por arriba lo de que nos quedamos sin memoria, pero lo de quedarnos sin memoria implica de que en los sistemas actuales haya que hacer mucha transferencia de memoria secundaria, primaria y nos quedamos, y estamos haciendo algo que se llama hiperpaginación por ahí. Entonces, esa hiperpaginación hace que el overhead sea demasiado elevado. Y la eficiencia de nuestro sistema empieza a decaer bastante. Se está cortando un poco ahora. No lo escuchamos ahora. No se escucha. Bueno, a ver Ahí- ahora. Ahí ahí corté va. de nuevo el video. Ahí va. Bueno. Entonces, es por eso que entonces el planificador de mediano plazo suele decidir bajar, suspender a un proceso para liberar recursos, para que no haya tantos procesos compitiendo en el estado de listo para ejecutarse. Porque los problemas se pueden volver serios, ¿no? Bien, eso es a grosso modo lo que pasa durante la planificación, digamos, con los planificadores. Es muy por arriba lo que ocurre. Bien. Ahora, todo este esquema, ¿cómo funciona? Una forma práctica por ahí de ver cómo funciona esto es verlo como, digamos, esto mismo, ese diagrama, visto como colas. Entonces, lo que tenemos esta cola es una cola de punteros a procesos que están listos para ejecutarse. Es decir, son todos los procesos que normalmente nosotros decimos que están acá en estado de listo. ¿Sí? Esos son los que están en esta cola. El planificador de corto plazo es el que de esta lista elige a uno y lo despacha y se empieza a ejecutar en el procesador. Cuando se le termina el tiempo de ejecución, vuelve a encolarse. Si en algún momento termina, se va y pasa al estado determinado, salida, exit, lo que sea. Bien. Otras colas que hay en este modelo. La de eventualmente los trabajos que se van a admitir, los nuevos trabajos que se van a admitir, ¿no? Los nuevos. Están por un lado estos que son batch, que acá abajo les dejo anotado lo que son, porque no sé si en los libros lo van a encontrar, así que por ahí, bueno, lo busqué de IBM, como para que tengan algo un poco más preciso, ¿sí? Porque me van a escuchar hablar de trabajos batch y resulta que por ahí en los libros mucho no
lo van a ver, o lo van a ver, pero quizás no se van a dar cuenta exactamente de qué es. Bien, por un lado están los batch y por otro los trabajos que son interactivos. Fíjense, todos estos vienen a una cola de nuevos. Y cuando un proceso pasa de nuevo a listo, dijimos que el que tomaba intervención era el planificador de largo plazo. ¿Okay? Bien, esto es otra forma de ver eso mismo y para que nos vayamos dando una idea de dónde están las listas de procesos, o listas de punteros a procesos en realidad. Bien, un proceso que en algún momento fue despachado y está ejecutando, puede volver a la cola de listos porque ya se le terminó el tiempo, puede terminar, como ya dijimos, o puede ser que haga una petición de entrada-salida o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Se queda en estado bloqueado. En estado bloqueado, por supuesto, puede haber más de un proceso. En algún momento, ese proceso que estaba bloqueado, cuando se completa lo que pidió, puede ser puesto de nuevo en la cola de procesos listos. O, como el diagrama lo sugiere, por el planificador de mediano plazo puede ser trasladado a la cola de bloqueado suspendido. ¿Sí? Eso lo hace el planificador de mediano plazo. De esta cola de bloqueado suspendido puede pasar en algún momento, cuando se completa la petición que hizo, puede pasar a listo suspendido, y en algún momento de listo suspendido pasará de nuevo a listo. Todas esas decisiones que tienen que ver con suspendidos, suspendidos, con estados suspendidos, ya sea ir al suspendido o volver de suspendido, tiene que ver el planificador de mediano plazo. Bien. Esto, digamos, entonces es otra visión de lo mismo, ¿no? Otra forma de ver las cosas. ¿Dónde están las colas? Planificación de largo plazo. A ver, un segundito, chicos. Necesito decir algo por aquí. Bien, sigamos. Bueno, entonces, si recuerdan lo que hacía el planificador de largo plazo, a ver. El planificador de largo plazo entonces tenía que ver con procesos que están en estado nuevo y pasan a listo o a suspendido de listo, pero también con aquellos que estaban corriendo y terminan, ¿sí? En el medio, en esas transiciones, son las que las realiza, digamos, el planificador de largo plazo. Son decisiones que toma el planificador de largo plazo. Entonces, es lo que vemos ahora un poquito qué hace. Dice, en el sistema para su procesamiento. En consecuencia, controla el grado de multiprogramación. Bien. Grado de multiprogramación. Grado de multiprogramación, nos vamos a referir a esto como la cantidad de procesos que tenemos en listos o con posibilidad de ejecutarse. ¿Cuántos programas cargamos a memoria? ¿10? Bueno, mi grado de multiprogramación en este instante son 10. Cargué 832, bueno, en este momento mi grado, y los 832 están en memoria listos para ejecutarse o bloqueados o como sea, en el estado que estén, pero están en memoria en alguno de esos estados.
están convertidos en procesos, digamos. Bueno, entonces ese es mi grado de programación, de multiprogramación. Procesos que están en el sistema conviviendo. Entonces decimos que, en cierto modo, este planificador de largo plazo es el que controla el grado de multiprogramación, porque él es el que admite nuevos procesos. ¿Sí? Él, el scheduler de largo plazo, es el que admite nuevos procesos. Si admite uno, bárbaro; si admite 100, también, lo que sea. Ahora, si él dice, che, mi grado de multiprogramación es muy alto y estoy escaso de recursos, voy a bajar mi grado de multiprogramación, empiezo a, yo, scheduler de largo plazo, empiezo a admitir menos programas nuevos, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones impactan en el grado de multiprogramación. O sea, en cuántos programas fueron admitidos a mi sistema. Mientras más procesos sean admitidos al sistema, menor la probabilidad de que todos los procesos queden bloqueados. Y en consecuencia, también va a haber un mayor uso de la CPU. Eficiencia. Bueno, claro. Esto de la multiprogramación arrancó por un tema de eficiencia, de costos de eficiencia asociados. Y la posibilidad de ejecutarse tantos programas como se pueda. ¿Para qué? Para mantener a la CPU haciendo trabajo útil. Es lo que vinimos diciendo hasta el momento. ¿Qué pasa? Un proceso, a medida que se va ejecutando, ejecuta un ratito. Lo que normalmente pasa con cualquier proceso es que ejecuta un momento, hace entrada-salida. Ejecuta otro instante, hace entrada-salida. Decimos que ejecuta ráfagas de CPU y después pasa un tiempo considerable haciendo entrada-salida. Luego ejecuta otra ráfaga chiquitita de CPU y un buen momento de entrada-salida. Y así sucesivamente. Durante la vida de un proceso, lo que hace es eso. Ejecuta, bloquea, listo. Ejecuta, bloquea, listo, ejecuta, bloquea, hasta que termina. En algún momento pasa por el estado de bloqueado porque está haciendo entrada-salida y queda bloqueado por un buen rato. En términos de CPU es muchísimo, una eternidad. Entonces, si yo tengo un proceso ejecutándose, ese proceso va a ejecutar durante un pequeño instante, no sé, una milésima de segundo, ponele que ejecute, y después se bloquea por entrada-salida, no sé, un segundo, se puede llegar a bloquear. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo que usé la CPU durante un milisegundo y después durante un segundo no la usé. Estoy hablando de que aproximadamente estoy en una eficiencia de un milésimo, ¿sí? Mi eficiencia en el uso de la CPU es aberrante, es malísima. Es 1/1000, algo así. Entonces, la idea es, bueno, para que no ocurra eso, metamos más programas que se ejecuten. Cosa que, mientras un programa está bloqueado haciendo entrada-salida, por ejemplo, otro sí puede estar ejecutando. Y con dos procesos me va a pasar más o menos lo mismo. Con 3, con 4, con 5. Con 10 ya empieza a cambiar la cosa. Con 20 ya menos. Se empieza a ocupar más el procesador. Entonces, por eso, de ahí viene la idea de eficiencia, ¿sí? De mantener a la CPU ocupada haciendo trabajo útil. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto muchos programas a mi sistema para que se ejecuten? Con esta idea de la eficiencia, quiero hacer un uso eficiente de la CPU. Entonces, le meto programas, la lleno de programas, la cargo de procesos y veo qué pasa. Con pocos programas, con pocos procesos ejecutándose, una de las cosas que ocurre es que son pocos los cambios de procesos que tengo que hacer. Entonces,
recuerden que los cambios del proceso demoran un tiempo considerable. Normalmente hay que hacer algo de, incluso hasta entrada-salida puede llegar a haber que hacer. Entonces, si yo tengo poquitos procesos, ese tiempo que pierdo yo, sistema operativo, haciendo cambio de procesos es poco. Ahora, si yo tengo que meter 1000 procesos a ejecutar, yo tengo que hacer un montón de cambios de proceso por unidad de tiempo para que todos puedan avanzar, para que todos puedan ejecutarse, pero yo, sistema operativo, voy a estar obligado a hacer muchos más cambios de proceso por unidad de tiempo. Con lo cual, yo, sistema operativo, voy a estar ejecutando más tiempo. Y si yo, sistema operativo, estoy ejecutando mucho tiempo en el sistema y estoy volviendo de nuevo el sistema ineficiente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo... A ver, imagínense que un proceso ejecuta una rafaguita de tiempo y después hay otra rafaguita de CPU que se usa por el sistema, es usado por el sistema operativo para hacer el cambio de proceso. Esa rafaguita de tiempo para hacer el cambio de proceso, más el tiempo de otras actividades del sistema operativo para hacer el cambio de proceso, que con pocos procesos es quizás despreciable, ahora, así, teniendo, qué sé yo, en un segundo teniendo que hacer tantos cambios de proceso, lo que ocurre es que el sistema operativo ya ocupa mucho más tiempo, la CPU. Y recuerden que el tiempo que se utiliza de CPU por parte del sistema operativo no es trabajo útil. Con lo cual la eficiencia de nuevo se me viene a los caños, ¿sí? Entonces, no hay una curva acá, pero en los libros hay un gráfico que muestra, digamos, esto es así. Si pudiéramos imaginar en las coordenadas cantidad de trabajos, no sé si mostrarlo así o así. Si yo tengo en el eje de las X cantidad de trabajos, ¿sí? A medida que aumento cantidad de trabajo, y por el otro lado eficiencia de la CPU, acuérdense, eficiencia de la CPU es trabajo útil sobre trabajo total. Entonces yo veo que la eficiencia va a empezar a mejorar, va a subir, vamos a poner el eje así, eficiencia en el eje de las Y, cantidad de trabajos, cantidad de procesos en el eje de las X. A medida que tengo más trabajos, más procesos en mi sistema, la eficiencia de la CPU va a empezar a mejorar. Ahora, va a llegar un momento, como dijimos, en que va a ser tal la sobrecarga del sistema operativo que ya va a empezar a incidir demasiado en ese cálculo de la eficiencia el tiempo de CPU usado por el sistema operativo, que no es útil. Entonces la eficiencia va a empezar a ser cada vez, va a crecer con menor intensidad, se va a aplanar y en algún momento hasta va a empezar a crecer la eficiencia. ¿Se entiende, no? Sí, es relativamente simple. Por ahí el grafiquito te lo debo, ¿no? Pero, bueno, es así. Bien. Entonces, con esto de que el planificador de largo plazo admita nuevos procesos, es cierto, yo, digamos, bajo la probabilidad de que todos los procesos estén bloqueados y la CPU esté ociosa. Sí, siempre va a haber algún proceso que va a estar listo para ejecutarse. Ahora, esto también va a ocurrir. Cada proceso tendrá una menor porción de la CPU, ¿sí? Antes, con un único proceso, yo tenía toda la CPU para ese proceso. Ahora la tiene que empezar a compartir, con lo cual la porción de tiempo que le toque va a ser menor, seguramente. Entonces, fíjense que todo, digamos, la gran cuestión pasa por
un proceso o está ejecutando o está bloqueado por entrada-salida, bloqueado o acotado por entrada-salida. Hay procesos que por su naturaleza hacen mucha entrada-salida, continuamente están haciendo entrada-salida. Acuérdense, un teclazo es una entrada-salida, ¿no? Y hay otros que no tanto, hay otros que hacen más uso de la CPU. Entonces tenemos dos tipos de procesos que son útiles a la hora de estudiar sistemas operativos, estudiar las soluciones que se brindan a la planificación, por ejemplo. Entonces, decimos que tenemos procesos que son acotados por entrada-salida cuando pasa la mayor parte del tiempo haciendo uso de los dispositivos de entrada-salida. O sea, se la pasa la mayor parte del tiempo bloqueado. Mientras que los procesos que son acotados por CPU son los que pasan la mayor parte del tiempo haciendo uso de la CPU, ¿no? Un uso intensivo de la CPU. De vez en cuando, por supuesto, alguna operación de entrada-salida. Entonces, si nosotros tenemos todos procesos que están acotados a CPU, ¿qué pasa? Vamos a tener un uso intensivo de la CPU. En poco momento, digamos, en pocos momentos va a haber procesos bloqueados. Ahora lo que va a ocurrir es que yo le voy a dar tiempo de procesador a esos procesos y rara vez lo van a querer soltar al procesador. Entonces es probable que hagan un uso no solo intensivo, sino extenso en el tiempo del procesador. Si tengo trabajos que requieren ejecutarse asiduamente, quizás complicado. Entonces, por ahí sería bueno, digamos, mantener, desde ese punto de vista, en nuestro sistema, no solamente trabajos que estén acotados a CPU. Porque claro, los trabajos que están acotados a CPU usan la CPU y los dispositivos de entrada-salida están ociosos. Entonces estoy recargando la CPU y estoy dejando ociosos los dispositivos de entrada-salida. Hablando de eficiencia. Ahora, eficiencia del sistema completo, hablando también del uso de los dispositivos de entrada-salida. Por el otro lado, si yo tengo una carga de trabajo compuesta por procesos acotados a entrada-salida, ¿qué pasa? Van a estar los procesos la mayor parte del tiempo bloqueados y de vez en cuando voy a tener alguna rafaguita de ejecución en la CPU. De nuevo, baja eficiencia de la CPU. Entonces, lo que intentamos normalmente es mantener una mezcla de trabajos acotados a CPU y otros acotados a entrada-salida. Es digamos, la intención. Por supuesto que uno no puede elegir cuándo los usuarios van a alargar a ejecutar tales o cuales procesos. Pero en la medida de lo que se puede, estaría bueno poder hacerlo, ¿no? Esto es más que nada a los fines de estudio del diseño de sistemas operativos. Todas estas son cuestiones que uno se tiene que plantear a la hora que está diseñando el sistema operativo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una alta carga de procesos acotados a CPU? ¿Qué pasa con mi sistema? Y reacciona así, qué sé yo. ¿Y qué pasa por el otro lado? Si son acotados a entrada-salida. Bueno, reacciona de este otro modo. Bueno, esas son cosas que uno evalúa a la hora de diseñar e implementar soluciones en sistemas operativos. Bueno, dijimos que este planificador a largo plazo es un modulito, es una partecita del planificador del sistema operativo, ¿sí? Es un pedacito de software. ¿Y ese pedacito de software cuándo debe ser invocado? Normalmente en estas situaciones. Cada vez que un proceso termina, ¿sí? Es lo que dijimos, estaba ejecutando, termina y pasa a terminado salida.
O cada vez que la eficiencia de la CPU cae debajo de un límite. Claro, estoy detectando que la CPU tiene poco uso, entonces puedo invocar al planificador de largo plazo para que evalúe si hay procesos en estado de nuevo, como para admitir, y entonces incrementar el grado de multiprogramación, para poder darle más uso a la CPU, hacerlo más eficiente. O cada vez que un trabajo es remitido para un procesamiento. A ver, esta es una orden explícita. Cada vez que yo, usuario o cualquiera de los usuarios de ese sistema, quiere hacer que se ejecute un programa. Eso es algo explícito, una orden que recibe. En todas esas situaciones se debe invocar el planificador de largo plazo. Bueno, por supuesto en estado de nuevo, si recordamos el diagramita, acá, dijimos que era esto. En estado de nuevo puede haber más de un proceso. Si hay más de uno, ¿qué proceso debe elegir el planificador de largo plazo? De nuevo, estas son cuestiones, es como que tiene que elegir, aplicar un algoritmo sobre esa lista, a ver con cuál me quedo y lo traigo para ejecutar, ¿no? Esa selección puede estar basada en temas de contexto, es decir, a ver, ¿este trabajo es un trabajo batch o es un trabajo interactivo? A ver, los trabajos batch, como decía ahí el recuadrito, son trabajos que requieren nada o muy, muy poca interacción, con lo cual se pueden ejecutar solitos, ¿sí? O interactivo, prácticamente cualquier otra aplicación que tengamos hoy, ¿no? Si el trabajo viene con prioridad o no, si el proceso tiene una alta prioridad, y puedo llegar a admitirlo o no. Pero a ver, son cuestiones que tengo que considerar. Si es un trabajo prioritario, y bueno, tendría que levantarlo. Si puedo hacer que se ejecute solito ahí abajo, un trabajo batch, digamos, son los que se pueden ejecutar solitos por allá abajo, ¿sí? No requieren interacción, entonces cada vez que la CPU está libre lo despacho. A eso se refiere esto, ¿no? Si es batch o interactivo, bueno, veo, si tengo alto uso de CPU entrada-salida y por ahí un interactivo está complicado. Pero un trabajo batch lo puedo meter y que se ejecute cuando pueda, ¿no? Bien, si yo sé aproximadamente, yo sistema operativo, cuál es el tiempo que el proceso ese va a estar ejecutándose, quizás puedo tomar decisiones en base también a este tiempo. Y otra cosa que tengo que considerar es si tengo dispositivos, si tengo recursos de entrada-salida disponibles como para poder soportar la admisión de un nuevo proceso. Esas son cuestiones entonces que hay que tener en cuenta a la hora de admitir un proceso que está en estado de nuevo, creándose o evaluándose al estado de listo o de suspendido listo. Planificador de mediano plazo. Dice, toma las decisiones de swapping basadas en la necesidad de manejar la multiprogramación. Está muy relacionado con el problema de administración de memoria. A ver, vamos a volver necesidad de swapping. Acá. Estado listo, estado bloqueado y los estados suspendidos. Ahí es donde trabaja el planificador de mediano plazo. Cuando un proceso, por ejemplo, está listo, pero nos estamos quedando sin recursos, dijimos, podemos liberar memoria y a ese proceso dejarlo en memoria secundaria, liberando primaria. ¿Qué hacemos? A ver, esta operación de a un proceso que está listo, pasarlo a suspendido, tiene un nombre y es hacerle un swap out. Cuando lo saco de la memoria principal y lo paso a la memoria secundaria es hacerle un swap out a ese proceso. O
saco de la memoria, lo barro de la memoria y lo pongo en secundaria. Normalmente lo que hago es guardar la imagen del proceso y la guardo en memoria secundaria porque después la tengo que restablecer en algún momento a la primaria para que siga ejecutándose. Y lo tengo que guardar allá abajo porque lo voy a borrar de la memoria primaria. Entonces hago un swap out y ese proceso sale de la memoria principal y lo dejo guardado, suspendido en la memoria secundaria. Mientras que cuando tomo yo, planificador de mediano plazo, la decisión de a un proceso que estaba suspendido, volverlo al estado de listo, lo que le hago es un swap in, ¿sí? Entonces van a escuchar, y vamos a hablar mucho, de hacer swapeo, de hacer swap in, swap out, y de swapping en general. Swapping es de ida o de vuelta, ¿sí? Vamos a hablar mucho de eso. Esto es, swap out es sacar de la memoria un programa, un proceso y dejarlo en la secundaria. Swap in es volver a meterlo en la memoria principal. La actividad de hacer un swap out, swap in, swap in, swap out, es swapping, ¿sí? Entonces, el planificador de mediano plazo se dedica a eso, a hacer el swap out y el swap in de los procesos a medida que nos estamos quedando sin recursos o cuando el índice de multiprogramación incide demasiado en la eficiencia de la CPU, entonces hago un swap out, por ejemplo. Bien. A eso se dedica este planificador de mediano plazo. Y el más importante al que nos vamos a dedicar es este, ¿no? El planificador de corto plazo, el scheduler, o, bueno, planificador, qué sé yo. Determina qué proceso se ejecutará a continuación. El planificador de corto plazo es también llamado despachador. Lo usamos por ahí indistintamente al término. Este despachador, el planificador de corto plazo, es invocado cada vez que un evento puede provocar la elección de otro proceso para su ejecución. Ahí nos empezamos a meter en camino espinoso. Esta interrupción... ¿Cómo? Lo lindo. Y sí, se empieza a poner lindo. Esta interrupción la conocen. Es una interrupción que se genera dentro de la propia CPU por un reloj programable, ¿no? Es un despertador. Cada vez que ocurre una interrupción de esta, es probable, como la tiene que atender el sistema operativo, es probable que después decida que se largue a ejecutar otro proceso. Entonces, cada vez que ocurre una interrupción de este tipo, normalmente es invocado el planificador de corto plazo. Bueno, lo mismo ocurre cuando hay una interrupción por entrada-salida, ¿sí? Cada vez que se produce la terminación de una entrada-salida o el inicio de una entrada-salida, el planificador de corto plazo tiene que tomar acción. ¿Por qué? Porque si hay un inicio de entrada-salida, es que el proceso que estaba ejecutando se va a pasar a bloqueado y va a tener que, en definitiva, el sistema operativo elegir otro para que vaya a correr. Y si es una operación de entrada-salida que termina, una notificación, digamos, que está terminando, quizás tenga que ver con el proceso que, con uno de los procesos que estaba bloqueado o no, pero de todos modos el sistema operativo la tiene que atender. Y si la tiene que atender, quizás determine que también un nuevo proceso deba ejecutarse. Con lo cual, invoco también en esta situación al planificador de corto plazo. Bueno, cuando ocurren otras intervenciones del sistema operativo por este tipo de interrupciones, cuando un programa en ejecución hace una llamada explícita al sistema operativo, open, write, read, lo que sea, o cuando ocurre un trap, porque se estaba ejecutando una instrucción o
hay una condición de error en el procesador, track, salta el sistema operativo, se fija a ver qué pasó. De todos modos, interviene el sistema operativo de nuevo. Con lo cual, puede también el sistema operativo decidir luego ejecutar otro proceso. Y cuestiones de señalamiento, ¿no? Cuando un proceso recibe una señal, bueno, ya trabajamos por ahí con semáforos, con mensajes, bueno, este tipo de cosas. Puede ser que un proceso estaba bloqueado, recibe una señal, sale de bloqueado, pasa listo, por un tema de comunicación entre procesos, ¿no? Y bueno, o estaba esperando algo y ahora puede pasar a ejecutando si recibe esa señal. Entonces también, en definitiva, toma intervención en el sistema operativo. Y puede llegar a determinar que otro proceso empiece a ejecutarse. Un segundito, por favor. Bueno. En el afán de, digamos, ahora ya nos vamos a empezar a concentrar un poco más en el planificador de corto plazo, que es el centro de estudio de esta unidad. Y vamos a hablar de los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, implementar un sistema operativo, o en nuestro caso, para estudiarlos y que el día de mañana, cuando nos dediquemos a tocar sistemas operativos, sepamos de qué estamos hablando. Algunos criterios para hacer planificación de corto plazo tienen que ver con el usuario como objetivo. Tienen como objetivo el usuario. Dejarlo contento, satisfecho al usuario, más que nada, ¿no? Y en esa categoría caen medidas como el tiempo de retorno, por ejemplo. El tiempo de retorno, en inglés turnaround time, se utiliza en sistemas batch. Son esos que, recuerden, se ejecutan por abajo, ¿no? Mide el tiempo transcurrido entre el envío de un proceso y la terminación. Es decir, el tiempo de retorno es básicamente desde que yo largo de ejecutar uno de esos procesos hasta que ese proceso termina por completo. Eso es el tiempo de retorno. Y lo explico así porque en la práctica lo vamos a usar y lo vamos a trabajar. Después hay un tiempo de retorno normalizado. Esta es una medida que nos dice, bueno, cuán eficiente fue a lo largo de su ejecución desde el punto de vista del sistema ese proceso, ¿no? Tiempo de retorno normalizado es el tiempo de retorno de un trabajo, que es el mismo que decíamos hoy, desde que empezó hasta que terminó, desde que yo lo mandé a ejecutar hasta que terminó, dividido la cantidad de tiempo que recibió de servicio. Ese tiempo de servicio es tiempo de CPU que estuvo usando ese proceso. Tiempo de servicio, tiempo de CPU. Tiempo de retorno es desde que yo largo a ejecutar hasta que el proceso termina. Tiempo de servicio es tiempo de CPU. Entonces, esto es una medida en la que me dice de todo ese tiempo que usaste en el sistema, ¿cuánto fue el tiempo de CPU? Bueno, qué sé yo, para algunas comparaciones puede servir. ¿Cómo? O sea, por ahí tarda más el overhead, por ahí tiene más overhead que tiempo de proceso. ¿A eso se refiere al hacer esa adición? Claro, bueno, yo puedo estudiar, por ejemplo, si sé que un proceso a lo largo de una ejecución normal no puede demorar más de 3 segundos en el sistema, ponele, ¿no? Por poner cualquier número. Tiene que durar a lo sumo 3 segundos en el sistema, desde que su tiempo de retorno sean 3 segundos. Y sé que es
Es un trabajo equilibrado, tiene 50% de entrada-salida. A ver, es difícil el numerito ese, pero bueno. Tiene un equilibrio entre acotado a CPU y acotado a entrada-salida. Es decir, tiene de las dos cosas, no es ni uno ni otro. Ajá. ¿Qué pasa si, en ese caso, entonces, yo empiezo a comparar en un sistema que tiene baja carga de procesos, un grado de multiprogramación bajo, y uno que tiene una alta carga o un alto grado de multiprogramación? El mismo sistema, pero con poca carga y con mucha carga. Y yo empiezo a estudiar ese proceso que es equilibrado. Entonces, quizás esa medida que yo saco del tiempo total de retorno, dividido el tiempo de CPU que recibió, quizás me sirva y me dé una medida de, che, ¿recibió un buen servicio este proceso o no? Es decir, ¿mi sistema lo atendió bien o no? Entonces, lo estudio en un sistema con baja carga y me doy cuenta de que la relación me da espectacular. Lo estudio en el de alta carga y veo que la relación es demasiado elevada. Es decir, que estuvo mucho tiempo en el sistema para el poquito tiempo de CPU. A ver, el tiempo de CPU normalmente puede llegar a, en condiciones normales, será el mismo, ponele. Pero me doy cuenta de que el tiempo de retorno es muy elevado. Entonces, Sí. sé que está recibiendo quizás un mal servicio. ¿Se entiende? Pasó mucho tiempo en el sistema y usó un segundo de CPU, por ejemplo. Ahora, en el otro sistema con baja carga, pasó muy poquito tiempo en el sistema, 3 segundos, y tuvo un segundo de CPU. ¿Se entiende? El segundo de CPU lo tuvo en los dos lugares. Ahora, en un sistema El segundo con CPU baja es el carga, que por ahí retorna. tuvo 3 segundos y en el otro estuvo 60 segundos. El segundo... Es el ¿Cómo? tiempo de retorno. No, yo estoy comparando... El tiempo de retorno es el tiempo total que pasa en el sistema. Ah, El proceso, los está 3 bien. segundos o los Y el 60 segundos. servicio El tiempo de servicio es es el lo que un segundo de tarda CPU. Está bien. La CPU. Tiempo de servicio es tiempo de Está bien, CPU está que bien. recibe ese proceso. Estando, digamos, corriendo activo. A lo largo de su En ese estado. ejecución, claro, a lo largo de su ejecución, desde que empieza hasta que termina, un proceso está ejecutando o Entonces, esperando, ejecutando, esperando, ejecutando, esperando. El tiempo de ejecución es el tiempo de servicio. Y el tiempo que espera siempre va a ser más es tiempo el tiempo de retorno, siempre va a ser más grande que el de servicio. Sí, sí, Eso normalmente mucho más. Sí. Bien. Pero si vos, digamos, vos por ejemplo podés comparar ese mismo proceso, cómo se desempeña o qué servicio recibe en un sistema que está con baja carga o en un sistema que está con alta carga. Si esa relación tiempo de retorno normalizado te da muy alta en este sistema con alta carga y está recibiendo un servicio malo. Claro, claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Recibió recibió el segundo de CPU, igual que en el otro, pero para poder recibir ese segundo de CPU, tuvo que estar 60 segundos en el sistema. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esa medida te puede llegar a ayudar en eso, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el usuario, por supuesto, porque vos lo largaste a ejecutar en un sistema, en otro, y dijiste, acá tardó 3 y acá tardó 60. Y me quedo con este. Claro. Pero bueno, es como la percepción del usuario, ¿no? Afecta a la percepción o a las medidas que tiene el usuario. Sí, a todos nos pasó que estás usando la máquina y a veces está lenta, pero el mouse anda bien. Y a veces está lenta y anda lenta el mouse también. Es como... Claro, bueno, ahí tenés problema con el procesamiento de las interrupciones que hace el dispositivo este también. Por ahí está recibiendo, en un caso es buena calidad el proceso del mouse y en otro es mala calidad, no mal servicio en el proceso del mouse. Bueno, también puede pasar, pero lo que normalmente te va a ocurrir ahí es que quizás tu sistema está sobrecargado y no puede atender tantas interrupciones como debiera.
Entonces se pierde algunas interrupciones, entonces por ahí ves el movimiento así medio en pasos demasiado gruesos, ¿no? Igual, claro, estamos hablando de otros. Esto es tiempo Esto es corto. otra cosa. No tiene que ver, no tiene que ver con eso que veíamos recién. Por ahí eso era tiempo de respuesta, quizás. El tiempo de retorno normalizado es una medida que te puede servir para la situación que describimos recién. De un proceso puesto en un lugar y puesto en otro, a ver cómo se desempeña, por ejemplo, ¿no? Es una de las situaciones en las que se me ocurre que puede ser útil esa medida. Y después, bueno, el tiempo de respuesta también es bien perceptible por el usuario. Si te pasa eso con el mouse, vos te das cuenta, el tiempo de respuesta es desde que moviste el mouse hasta que empieza a aparecer el movimiento, hasta que empezás a percibir el movimiento en la pantalla, pasa un instante en ese caso. Y bueno, el tiempo de respuesta es malo. O bueno, lo mismo puede ser apretando una tecla, ¿no? Hasta que aparece, Sí. hasta que empieza a aparecer el carácter. Ahí el tiempo de respuesta es malo. Se utiliza en sistemas interactivos. Mide el tiempo transcurrido entre el envío de un requerimiento por el usuario y el comienzo de la recepción de la respuesta. Bueno, se insiste con el comienzo de la respuesta, hasta que el sistema empieza a responder, se dice. Y se insiste con eso porque, qué sé yo, digamos, si vos dijeras, es hasta que tengo la respuesta, si vos midieras hasta que tenés la respuesta, bueno, si estás hablando de una impresión, por ejemplo, bueno, es malísimo, ¿no? Entonces, la medida es hasta que el sistema empieza a responder. Bien. Estos son criterios orientados al usuario, ¿no? Yo puedo tener como base de mi selección, digamos, o de mi algoritmo de planificación, puedo tener en mente como objetivo un criterio orientado al usuario. ¿Y cuál? Y bueno, esto va a ser orientado a tiempo de respuesta. Y hago un algoritmo que trabaje eficientemente para dar buenos tiempos de respuesta a los procesos interactivos de usuario. Ahora, los demás, no sé. Pero bueno, son distintos criterios. La idea acá es que veamos de qué se tratan todos estos criterios, que podemos apuntarle al usuario, podemos apuntarle al sistema. Si le apuntamos al usuario, le podemos apuntar al tiempo de retorno, al de respuesta normalizado, o si le apuntamos al sistema, a la utilización de la CPU, a si es justo o no justo, o lo que sea. Entonces, tener una idea de todo eso como para después poder hacer una ensalada interesante de algoritmo que nos dé la solución que en realidad queremos. Entonces, hay algoritmos para esto, para lo otro, ¿sí? Y después, bueno, hay un abanico de posibilidades que van cubriendo distintas necesidades y van tomando algunas soluciones de compromiso en el medio. Bien. Otros algoritmos, otros criterios, pero que son orientados al sistema, son esto. Utilización de la CPU, maximizar el uso de la CPU, eficiencia, que la CPU esté haciendo trabajo útil la mayor parte del tiempo. Ese puede ser un objetivo, un criterio que yo tomo para hacer mi algoritmo de planificación. Que la planificación sea justa, que haya justicia. Es decir, que los procesos reciban un trato relativamente equitativo, ¿sí? Que sean más o menos iguales todos ante la ley, digamos, y todos reciban en unidades de tiempo una porcioncita de la CPU, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo quiero quedar bien con todos los procesos. Bueno, voy a hacer un algoritmo justo. O que estén orientados a un criterio que esté orientado al sistema, que es el número de procesos completados por unidad de tiempo, el throughput. Es decir, bueno, yo voy a hacer un algoritmo de planificación que lo que me permita es, por unidad de tiempo, terminar muchos trabajos.
que el tiempo de retorno, no el tiempo de retorno, que la cantidad de trabajos que hayan terminado completamente por unidad de tiempo sea máxima. Voy a trabajar con esa idea. Bueno, esos son criterios orientados al sistema. Y abajo dice, los criterios son interdependientes y deben buscarse soluciones de compromiso. Es así, como dijimos siempre. Lo que pasa es que ahora ya lo estamos empezando a ver más adentro el tema, más a bajo nivel. Si yo quiero, es la frazada corta, ¿no? El tema de la frazada corta, ¿no? Yo me quiero tapar acá arriba y se me tapan los pies, me quiero tapar los pies y me tapo acá arriba. Cada vez que quiero hacer, por ejemplo, un uso eficiente de la CPU, ya algo charlamos de esto, ¿no? Es probable que esté haciendo, estoy, digamos, haciendo un uso eficiente de la CPU, le estoy apuntando con mi planificación de procesos a mejorar el uso de mi sistema, de los recursos que tiene mi sistema. Pero estoy yendo en general en contra de las cosas que le interesan al usuario. Entonces, ya vamos a ver cuando implementemos algoritmos que son eficientes en el uso de la CPU, que en realidad lo que hacemos es que, bueno, los tiempos de respuesta se van a los caños en algunas situaciones, son imposibles de sostener para un usuario y cosas por el estilo. Entonces, si yo quiero mejorar algo por un lado, seguro que estoy empeorando algo por el otro. Eso siempre es así. Y bueno, y pasa entonces en lo que es planificación de procesos con el usuario, por un lado, como objetivo, y por otro lado, sistema como objetivo, ¿sí? Siempre estoy en la dicotomía. ¿Le apunto a hacer un buen uso de los recursos del sistema? Sí, entonces, normalmente sonaron los usuarios. Y si quiero hacer que los usuarios estén todos satisfechos, normalmente estoy haciendo un uso relativamente pobre de los recursos de mi sistema. Entonces siempre vamos y venimos y vamos con un algoritmo con otro y nos quedamos en el medio con algo que sea más o menos, ¿sí? Una situación equilibrada que la podamos usar todos y quedemos más o menos contentos todos. Bueno, acá están puestos de otro modo, lo único que se agrega es esto, que hay algunos criterios acá agregados. La predictibilidad. La predictibilidad tiene que ver, no estaba antes, con que si un proceso se desempeñó de determinado modo en un sistema, es de esperar que la próxima vez que yo lo largue a correr, pase más o menos lo mismo en cuanto a tiempos de ejecución, ¿sí? A tiempo de retorno, servicio. Es de esperar entonces que siempre pueda pasar más o menos por la misma situación. Esa es la predictibilidad. Tiempo de respuesta, lo mismo, retorno, ejecución. Plazo de ejecución es una medida impuesta, ¿sí? Tanto tiempo para que se ejecute y si no, chao, lo matamos ese proceso. Throughput lo vimos, eficiencia también, justicia. Justicia es, bueno, ya también vimos. Que cada balance de recursos. Esto no, pero bueno, el balance de recursos en realidad es referencia a eso. Que se mantenga, digamos, los distintos recursos que posee un sistema, que podamos hacer un uso más o menos parejo de todos, ¿sí? Y para eso, por ahí, en algún momento dijimos, bueno, tendríamos que tener una carga razonablemente equilibrada de procesos que están acotados a CPU y que están acotados a entrada-salida, para hacer un uso razonable de todos los recursos del sistema. Y no matar a un sistema solo con el uso de la CPU, o no solo matar a un sistema con el uso desproporcionado de los dispositivos de entrada-salida, por ejemplo. Bien. Este es el primer algoritmo de planificación que vamos a ver. La primera política de planificación que vamos a ver.
Después seguimos con otras cosas y después vemos más algoritmos. Pero está puesto porque prioridades es una de las primeras ideas que apareció cuando se planificaba, hace años, y que aún sigue vigente. Por supuesto, a lo largo del tiempo fue evolucionando, se fue mejorando, se fue haciendo una cosa más dinámica. Y hoy en día los sistemas operativos es muy común que utilicen prioridades. Windows, Linux, Unix, todos esos usan prioridades. Mezcladas con otras cosas, pero usan prioridades. Lo que vamos acá a ver es un enfoque clásico por ahí de las prioridades. Dice, se implementa mediante múltiples colas de procesos listos, una por cada nivel de prioridad. Si tenemos 10 niveles de prioridad del 1 al 10, vamos a tener 10 colas. El planificador siempre elige un proceso de mayor prioridad por sobre uno de menor prioridad. O sea, si tenemos una cola donde hay procesos de alta prioridad, siempre que haya procesos ahí voy a elegir para ejecutar procesos que estén en esa cola de alta prioridad. Los otros se van a ver postergados. Las prioridades pueden ser estáticas. Es decir, cuando yo largo a ejecutar, pido la ejecución de un programa, en ese momento se determina qué prioridad tiene ese proceso. Y no se toca nunca más. Y ahí va a parar esa cola, en algún momento le tocará ejecutarse, se ejecuta, y después cuando vuelva listo, vuelve a esa misma cola. O bien pueden ser prioridades determinadas dinámicamente, que dice que se recalculan durante la vida del proceso. Normalmente lo que ocurre en estos casos es que arranca el proceso cuando yo pido la ejecución con una determinada prioridad y después, dependiendo de determinados factores, el sistema operativo le va dando más o menos prioridad. Si usó mucho la CPU, por ejemplo, le podría ir bajando la prioridad. Y Hola, hola. si la usó muy poco, bueno, le puedo ir aumentando la prioridad, ¿no? Sí. ¿No se escucha? Se cortó 2 segundos. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Ahora se escucha? Bueno. Lo de estática y dinámica, ¿se entendió? Lo de las prioridades, el cálculo. ¿Se escuchó eso? Sí, se escuchó. Bueno. Entonces, como decíamos antes, los procesos, la planificación de procesos, cuando usamos prioridades que se establecen estáticamente, aquellos procesos que tienen menor prioridad, decimos que pueden sufrir de esto, starvation o inanición, lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque siempre que haya un proceso en una cola de mayor prioridad, voy a despachar un proceso de esas colas. Y los de baja prioridad se van a ver relegados. Entonces, bueno, a ver, fíjate, se verán algunos ejemplos de prioridades dinámicas calculadas en base a la historia de ejecución del proceso o su edad. Esa historia de ejecución del proceso tiene que ver con cuánto hace que este proceso está en el sistema, cuánto uso de la CPU hizo. Eso es la historia de ejecución del proceso, lo que yo tengo que evaluar como para ir diciendo, bueno, le voy a aumentar la prioridad porque este proceso hace mucho que está acá y le estoy dando poca CPU, por ejemplo. Entonces le aumento la prioridad para que tenga más CPU. Bien, o la edad, bueno, basado básicamente en el tiempo que lleva en el sistema. Es un proceso que hace 50 minutos que está, cuando normalmente está durante 1 minuto, y bueno, le doy más prioridad para que se pueda ejecutar un poco más rápido. Esa idea de las prioridades es implementada con estas colas. Un proceso se admite y va a parar el estado de listo. Pero el estado de listo, dijimos que en el esquema de prioridades son muchas colas, una por cada nivel de prioridad. Entonces, esta lista acá, que dice RQ0, es la cola que tiene los procesos, no sé, supongamos que estos son los de máxima prioridad.
La RQ1 son los procesos de prioridad 1. Y así sucesivamente a las de Q, a las de prioridad N, que supongamos que es la menor prioridad. Entonces los procesos que son nuevos van a parar directamente a la cola correspondiente a su prioridad. Prioridad 0 máxima o N mínima. En algún momento les toca el despacho y se van a ejecutar. Siempre en ese orden, ¿no? Si hay procesos en esta cola de RQ0, siempre se va a despachar de ahí. Cuando no haya listo ningún proceso con esta prioridad de RQ0, se va a buscar en la cola de RQ1. Si en RQ1 hay algún proceso, se despacha uno de esos. Y normalmente implementamos FIFO acá en cada una de estas colas, ¿no? Es decir, el primero que está es el primero que despacha. Y así sucesivamente. Si no hay ninguno en estas n-1 colas que tenemos acá arriba, busco en la cola enésima. Si hay alguno, despacho de ahí. Y si no, no despacho a nadie. Y el procesador quedará ocioso. Así funcionan entonces las prioridades. Después, bueno, por supuesto, cuando se bloquean, todos vuelven, están bloqueados. Y cuando salen del bloqueo, va cada uno de nuevo a su cola en particular, a la que pertenece, de acuerdo a su prioridad. Así funciona entonces la política de planificación de prioridades. Bien, eso es un enfoque básico de prioridades. Entonces, más adelante, otra vez. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, un segundito, chicos. Un segundito, igual. Sí. Ya ven. No, no si estás con video. No estás con nada, no estás con video. No, pero en la clase de inglés, ¿podría empezar a andar mal? Y un poquito. Y yo ahora voy a entrar a las 6. No, a las 6 yo ya termino. Bueno, ahora me escuchan. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, se escucha. Hola, hola. Bueno. Bien. Bueno. Volvemos a lo conceptual. Salimos de un algoritmo, de una solución, y volvemos a lo conceptual. Hay dos cosas importantísimas a tener muy, muy en claro cuando estudiamos planificación. Las distintas, hasta ahora vimos una sola política de scheduling que era prioridades, básica. Sobre esa puede haber un montón de variantes, y vamos a ver algunas variantes. De todas esas políticas que va a haber de scheduling, que vamos a ver, y de otras que no vamos a ver pero que existen, todas se obtienen a partir de dos parámetros básicos. Todo lo que hagamos en planificación va a estar signado por esto. Por un cuándo y por un cómo. ¿Cuándo tomamos la decisión de asignar la CPU? A eso lo llamamos modo de decisión. ¿Sí? Modo de decisión. ¿Cuándo tomamos la decisión de asignar la CPU? Eso es clave para diseñar un algoritmo. ¿Y cómo elegimos un proceso para asignarle la CPU? Esto, bueno, por supuesto que es el núcleo de lo que vamos a trabajar después. Pero las dos cosas son claves, son muy, muy importantes. El cómo es básicamente el algoritmo. ¿No? Cómo trabaja el algoritmo, qué me fijo, qué atributos evalúo, qué comparo, y en función de todo eso, cuál es el que elijo. Ese es el cómo. Y el cuándo es cuándo, básicamente, cuándo voy a despachar un nuevo proceso. Esas son las dos cuestiones básicas. El cuándo.
El cuándo puede ser no preemptivo o preemptivo. Sí, se escucha. Y el otro apropiativo. ¿No se escucha? Ahí se escucha No, bien sí. ahora. Sí, justo mi hija arrancó. Ahora no. Ahí vamos bien, ¿eh? Ya no sé qué más Pero puedo muy apagar. poco igual, ¿eh? Son segundos, son pequeños segundos. No es como la vez pasada. Por ahí capaz apagando el microondas, no sé. Ah, Ya no sé qué más, con el 4G del qué más celular. puedo apagar. Sí, no, ya apagué el wifi del celu. Bueno, a ver si podemos seguir. La decisión de despachar un nuevo proceso puede ser preemptivo o no preemptivo. No preemptivo decimos que una vez que un proceso se está ejecutando, continúa haciéndolo hasta que termina o se bloquea. ¿Qué significa esto? No. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que el sistema operativo despachó un proceso, ese proceso se empieza a ejecutar y ese proceso sigue ejecutándose, decide hacer una entrada-salida, por ejemplo, con lo cual se bloquea. En esos casos decimos que el proceso sigue ejecutando hasta que él lo decide, ¿sí? Hasta que él deja la CPU. En realidad es que él, ese proceso, ejecutando, pasa algo con él, ¿sí? Ocurre alguna SBC, ocurre alguna instrucción de entrada-salida, ocurre algún trap, ahí palmó seguramente, pero bueno, no importa. En cualquiera de esos momentos va a tomar intervención el sistema operativo y quizás elija otro para ejecutar. Quizás, quizás, no siempre. Pero la idea es que el proceso, una vez que agarró la CPU, no la suelta. No la suelta hasta que pase algo por la que deba soltarlo. No la suelta de modus propio, en motus propio, ¿sí? No la suelta él a la CPU. Él quiere seguir ejecutando. Y cuando la suelta es porque ocurrió algo por lo que la debe soltar. Una interrupción, por ejemplo, y de eso esas que hablábamos recién, ¿no? Entonces, el proceso quiere seguir ejecutando, hasta que en algún momento él mismo decide largar la CPU. ¿Por qué? Porque quiere hacer entrada-salida, o porque ocurrió una interrupción, o cosa por el estilo. Pero si por él fuera, seguiría ejecutando. Pero deja la CPU él mismo. Es decir, no es que el sistema operativo le va a sacar la CPU. Bueno, veamos la otra y después, si quedan dudas, por ahí va a ayudar a entender eso el hecho de ver esta otra. La no preemptiva es, entonces, la primera que vimos, el proceso sigue ejecutando y nadie lo corta, nadie se le mete en el medio. El sistema operativo no le arrebata a la CPU. Él sigue ejecutando. El sistema operativo lo deja que siga ejecutando hasta que pase algo fuerte, como una interrupción, como entrada-salida, lo que sea. Pero ahora vamos a ver la preemptiva. Cuando nuestra política de planificación es preemptiva, ¿qué pasa? El proceso que se está ejecutando en el sistema operativo. La decisión puede tomarse cuando arriba un nuevo proceso, cuando llega un nuevo proceso. Cuando se produce una interrupción que modifica el estado de algún proceso, por ejemplo, de bloqueado a listo,
o por tiempo. Bien. ¿Qué pasa? Acá, el proceso que se estaba ejecutando, está ejecutando. Pero en algún momento de que ese proceso está ejecutando, el sistema operativo puede llegar a arrebatarle el uso de la CPU. A decirle, flaco, hasta acá llegaste. Y el sistema operativo lo manda al estado. Pero entonces, dice, la decisión puede tomarse cuando llega un nuevo proceso, cuando algún nuevo proceso aparece al estado de listo, ¿sí? Imagínense la situación. Hay un proceso que se está ejecutando, pero llega un nuevo proceso al estado de listo. Y ese evento de que llegue la intervención y diga, ah, acá pasó tal cosa, entonces el que se estaba ejecutando le saco la CPU, por más que él quería seguir ejecutando. Yo, sistema operativo, tomo otra determinación. Le saco la CPU, lo dejo en listo, y el nuevo que llegó lo mando al procesador y se lo asigna a otro proceso. Ahí estamos en un caso apropiativo o en una situación preemptiva. El sistema operativo hace preemption, se apropia de la CPU y se la desasigna al proceso que la tenía usando y se la asigna a otro. ¿Sí? Mientras que la no preemptiva o no apropiativa, el sistema operativo no le arrebata la CPU a un proceso que se está ejecutando. Hace un cambio de proceso solo cuando el proceso que estaba ejecutando la deja, la larga, decimos. ¿Sí? Larga la CPU. ¿Se entiende la diferencia? Ya vamos a ver por qué esto. Pero en realidad son estos dos modos, son estas dos formas, estas dos modalidades. ¿En qué momento lo hacemos? En el primer caso, en esta no preemptiva, es cuando el proceso que se está ejecutando quiera. Cuando el proceso que se está ejecutando larga la CPU, ahí el sistema operativo despacha otro. ¿Sí? Ahora, en la preemptiva, ocurre exactamente lo mismo que antes, es decir, cuando un proceso estaba ejecutando y larga la CPU, entonces el sistema operativo despacha otro. Pero también puede ocurrir que mientras un proceso está ejecutando, el sistema operativo intervenga y de prepo diga, te desasigno la CPU, te la arrebato, te la saco, te hago preemption. Me apropio de la CPU, te la saco y se la doy a otro proceso. Es una política, digamos, más fuerte, ¿no? Por parte del sistema operativo. Meterse en el medio de un proceso que estaba ejecutando tranquilamente, que estaba corriendo. Ya vamos a ver por qué todo esto. Entonces, en estas políticas preemptivas, cuando el sistema operativo hace preemption y le quita el procesador a un proceso que se estaba ejecutando y se lo quita, ese proceso quería seguir ejecutando. O sea, ¿qué hace con ese proceso el sistema operativo? Y lo tiene que pasar a listo. No queda otra. Porque ese proceso no se bloqueó por entrada-salida. Ese proceso quería seguir ejecutando. Así que lo que hago es simplemente pasarlo a listo y después le volveré en algún momento a dar el procesador. En cambio, en estas políticas que son no preemptivas, ¿qué pasa? El proceso que está ejecutando siempre va a pasar por un estado bloqueado, ¿sí? Porque mientras el proceso quiera seguir ejecutando, el sistema operativo no le va a arrebatar la CPU. El proceso deja de usar la CPU porque pasa normalmente al estado bloqueado o terminado. Ahí el sistema operativo interviene y despacha otro. Pero entonces, este proceso
nunca puede volver al estado de listo, de ejecutando a listo. Siempre va a pasar por bloqueado o por terminado. Bueno. ¿Se entendió más o menos esto de preemptivo y no preemptivo? Por ahí, bueno, mañana me preguntan si quieren. Sí, lo mastican un poco y cualquiera me pregunta. Cualquiera que nos encontremos. Bueno, a ver qué viene. Bueno, no, acá ya viene un ejemplo y más políticas. Así que, bueno, lo que vamos a hacer, chicos, dejamos acá. Dejamos acá y mañana hacemos práctica. Seguimos con el 2. Y no sé cómo nos va, pero si la cosa da, vamos para el 3. ¿Sí? A ver, Bien. voy a dejar de grabar. Como no tiene un botoncito rápido esto para la grabación.